vamos a ver este documental del canal de Jorge C. Fitness, que me pareció bastante interesante porque la mayoría de la gente que sigue el culturismo conoce a Ronnie Coleman por los típicos videos de levantando mucho peso, las sentadillas, el press banca y pequeñas videos de presentaciones que él tuvo en el Mr. Olympia en su momento. Pero yo creo que muy pocos conocen de dónde viene Ronnie Coleman, que muchos piensan que él siempre fue un privilegiado y que inició ganando en el culturismo en los primeros lugares y la verdad es que no es así. Él viene de una familia bastante humilde, por decirlo así, y le costó mucho llegar a donde llegó, que terminó ganando, si no me equivoco, 7 o 8 Mr. Olympia que llegó a ganar. Y no fue nada fácil para él. Tuvo que pasar por varias derrotas y aprendizajes por el camino hasta llegar a eso. Así que vamos a ver este documental y vamos a ir comentando por el camino lo que nos va apareciendo. Prodigio, una persona que posee una cualidad en grado extraordinario. En la historia del culturismo, algunos nombres han alcanzado tal estatus, pero hay uno que sobresale por encima de todos. Ronnie Coleman. Ronnie Coleman! Ronnie Coleman, they call him the king. The Bible was wrong. On the seventh day, God didn't rest. On the seventh day, God created Ronnie Coleman. Grabado en la historia como el rey del culturismo, con un impresionante récord de 8 títulos de Mr. Olympia, Ronnie Coleman alcanzó la cúspide de este deporte, convirtiéndose en un símbolo de fuerza sobrehumana, dedicación inalterable y considerado por muchos el mejor culturista de la historia. Sin embargo, cuando los aplausos se desvanecieron y las luces del escenario se apagaron, quedó al descubierto el alto precio de su grandeza. Y detrás de esa leyenda de gloria y triunfo, se escondía una historia marcada por dolor y sacrificio absoluto. Sí, la verdad es que yo creo que muchos de nosotros nos hemos visto motivados al ver sus levantamientos, sus videos, que levantaba muchos kilos y no a una o dos repeticiones, marcaba 10 o 12 de vez en cuando. Y yo creo que muchos nos vimos motivados a ver un par de videos de Ronnie antes de entrenar, por ejemplo. Pero lo que puede mostrar un video, yo creo que oculta muchas cosas. Y una de ellas es lo que su cuerpo tenía que estar soportando para eso. Porque el video es un extracto que nosotros vemos y nos quedamos con eso. Pero que hay por detrás de eso, o que viene después de eso, es algo que no muchos se detienen a pensar. Y por eso también yo creo que muchos cometen el error de quedarse solamente con eso e intentar replicarlo de repente en sus entrenamientos y pueden ocurrir desgracias. Yo creo que han ocurrido por esto bastantes. Así que es bueno informarse primero, saber bien el contexto de la persona, de por qué lo hace y qué consecuencias tuvo o por qué lo empezó a hacer y todo ese tema antes de hacer cualquier cosa. Porque sabemos que como Ronnie pagó el precio de su amor, digamos, de su pasión por el culturismo, que lo llevó a un nivel extremo y muchos sabemos que lo extremo no siempre termina bien. Esta historia comienza un 13 de mayo de 1964 en Monroe, Luisiana, Estados Unidos, donde nació Ronald Dean Coleman, criado por una madre soltera en un modesto hogar y una ciudad que es considerada una de las más pobres de Luisiana. Desde una muy temprana edad ya podía notarse la genética. Sí, miren, aquí obviamente no utilizaba ningún tipo de farmacología y quizás hasta ni siquiera entrenara, pero miren acá los bíceps, ya muestran con una separación con el hombro notable. Quizás que la tendrá acá la verdad, pero claramente era bien joven. Privilegiada de Ronnie, aunque él no tocaría una pesa hasta más tarde en su vida, pues su pasión inicial era el fútbol americano, y para el cual también mostraba un talento. Al llegar a la preparatoria se había convertido en un linebacker excepcional, y fue esto lo que le ganó una beca en la Universidad Estatal de Grambling, donde estudió contaduría. Aquí Ronnie comenzaba a implementar entrenamiento de fuerza como un complemento a su entrenamiento de americano, siempre teniendo un enfoque en los levantamientos básicos y practicando powerlifting. A pesar de que el sueño de Ronnie desde muy pequeño había... Increíblemente, muchos de los culturistas vienen del powerlifting, del levantamientos pesados, básicamente halterofilia, otros que terminan desarrollando porque al final ellos estos entrenamientos no son enfocados
en generar un músculo armonioso o netamente ganancia de masa muscular, sino que se enfocan en mejorar en los ejercicios en específicos para mejorar en cargas. Pero yo creo que como Ronnie y como otras personas ven que su físico va mejorando o mutando, como decimos nosotros acá en el culturismo, y de a poco se van yendo más a lo que es el culturismo como tal, que es el formar un físico estético, digamos. Bueno, que claramente ya después, según la categoría, muchas veces se pierde lo que es estético. Pero es bien anecdótico que muchos parten en otras disciplinas, claramente con levantamiento de pesas y eso, y se van dando cuenta que su físico tiene aptitudes para el culturismo. Había sido convertirse en jugador profesional de fútbol americano, esto no fue suficiente para ser reclutado en un equipo profesional, por lo que su carrera en este deporte sería breve. Ronnie probó ser un excepcional estudiante, graduándose con honores, pero estaba teniendo serios problemas para encontrar un trabajo como... Ya, pero aquí, un físico así, acá se supone que aquí jugaba fútbol americano, yo la verdad que yo creo que aquí ya se dedicaba al culturismo, porque este físico, o sea, es muy poco creíble que sea asequible de forma natural, digamos. O sea, esto es increíble, o sea, si realmente era natural así, porque claramente para el fútbol americano ya se mostró que ya hacía pesas, o sea, ya entrenamiento hacía. Tal vez no como culturista como tal, pero entrenamiento hacía. Pero este físico ya es increíble, o sea, aquí ya de seguro ya algo consumía, porque es imposible, o sea, me niego a creerlo. contador, así que se vio obligado a tomar un trabajo para la cadena de comida rápida Domino's Pizza. Las dificultades económicas que estaba atravesando eran tan graves que Ronnie dependía de la pizza de cortesía que la empresa le ofrecía para poder alimentarse, y de esto consistía su dieta diaria. Las cosas no cambiarían hasta un día en el que un anuncio de trabajo del departamento de policía llamó la atención de Ronnie y pensó que este podría ser un trabajo divertido. Así que decidió ingresar a la academia de policía y en 1989 se integró al departamento de policía de la ciudad de Arlington, Texas, para el cual sirvió hasta el 2004. Incluso cuando Ronnie ya había ganado varios títulos de Mr. Olympia, seguía trabajando como policía. Un compañero de trabajo le sugirió que se metiera a entrenar al gimnasio Metroflex, el cual era propiedad de un culturista amateur llamado Brian Dobson. Cuando Dobson vio a Coleman, supo inmediatamente que estaba frente a un espécimen, con una genética de 1 en 1.000.000. Pues Coleman seguía entrenando powerlifting con el único objetivo de trabajar la fuerza, pero su físico ya era impresionante, por lo que... O sea, acá igual nos podemos entender que su pasión desde un principio era levantar pesado, no es algo que eh, él tomó una vez que entrado en el culturismo como tal, sino que él, como venía del levantamientos pesados, él trasladó esa pasión al culturismo. El problema de esto, y pasa con la mayoría de los atletas que se lesionan, que son consumidores de farmacología, es que al usar esta, su fuerza aumenta el doble o el triple o incluso más en algunas ocasiones, pero sus tendones son débiles y se tienden a estar más tensos que una persona natural. Entonces, por eso muchos de los que consumen farmacología y tienden a levantar mucho peso se lesionan. Por esto mismo, porque muscularmente tal vez están preparados, pero a nivel tendinoso como tal no. Entonces, se ha demostrado que a pesar de que tengan más fuerza, tienen que evitar en lo posible hacer levantamientos muy pesados porque a nivel tendinoso no está preparado su cuerpo para eso. Increíblemente, uno pensaría que al consumir estos químicos, digamos, su cuerpo en general se fortalece y no es así. Por fuera pareciera que sí, pero por dentro sigue siendo un físico normal, incluso más debilitado que una persona natural en este caso. Dobson le ofreció a Coleman una membresía gratuita de por vida si le permitía entrenarlo para la próxima competencia de culturismo Mr. Texas de ese año. Coleman no estaba muy convencido ni entusiasmado de competir en fisicoculturismo, pero aceptó la propuesta con tal de obtener la membresía gratuita, pues su situación financiera todavía no era favorable. I just wanted a free membership because I was poor back then and I couldn't, afford to pay for a gym membership. Coming from Domino's Pizza, where I had to eat pizza every day to survive because I didn't make that much money. Así, Dobson comenzó a entrenar a Ronnie con un enfoque de fisicoculturismo y también aconsejarle que adoptara una dieta alta en proteína. Las ganancias musculares No, incrementaron. pero se nota la calidad muscular
que presentaba a Ronnie claramente era mucho más pequeño que la imagen que tenemos nosotros en sus, ya cuando ganaba los Mr. Olympia. Pero mira esta inserción, la calidad muscular, esto, pucha, es impensado verlo actualmente, la verdad. Yo un brazo como este, tal vez Ramondino en la actualidad puede que lo muestre. Sebam, tal vez un poco, pero sabemos que Sebam su fuerza no era, su fuerte, perdón, no eran mucho los brazos. Pero esta calidad no, impensable verlo muy seguido actualmente. Y también aconsejarle que adoptara una dieta alta en proteína. Las ganancias musculares se incrementaban a una velocidad que Dobson jamás había visto antes. Coleman cumplió su parte del trato e ingresó al Mr. Texas de 1990. Ganó el primer lugar tanto en la categoría de peso pesado como en la absoluta, y derrotando también al propio Dobson. Ronnie y Brian Dobson se convirtieron en grandes amigos, inclusive Dobson continuaría entrenando junto a Ronnie por muchos años. Físicas aquí ya Ronnie era como una especie de classic, se puede llamar, como el tamaño de los, bueno, que tal vez los classic igual hoy en día están un poquito más grandes algunos, pero era un físico más clásico que lo que se puede asemejar a un Open. Más. Aparte de que a Dobson se le considera ser el responsable de haber descubierto a Ronnie Coleman, siendo un personaje esencial en esta historia. Ese mismo año, Ronnie participaría en el campeonato de Texas de la NPC, donde se llevó el primer lugar nuevamente, y tan solo un año más tarde se convertiría en profesional, ganando el campeonato mundial amateur. Sin embargo, esta racha de victorias no duraría mucho. Cuando Coleman debutó... Aquí se nota en comparación con el otro atleta, que era un físico más clásico, digamos. Obviamente para Classic no es, porque no es como, no tiene la estética que presentan los atletas de ahora, pero físicazo de igual manera. En las competencias profesionales en el año 92 se dio cuenta rápidamente que el nivel aquí era extremadamente alto. No, miren esas figuras. Ojalá hoy en día se mostraran físicos así. Pero no sé, miren, por ejemplo, este atleta, hoy no se me olvidó su nombre. Bueno, acá tenemos al de los hombros grandes, el Racing Corona, se me fue el nombre, pero me imagino que todos saben. Este creo que es se me fueron los nombres, pero a lo que voy es que no son esos físicos mutantes como los que mostró después más adelante Ronnie, sino que son físicos más semejados a un clásico actual. Por ejemplo, acá, si nos recordamos a la última exposición que hizo Ramondino, que muchos decían que se podía pasar a Open con ese físico, es esto básicamente lo mismo. O sea, nos recuerda mucho a esto. Pues quedó en cuarto lugar en los nacionales de la NPC. Dorian Yates, creo que es el de la esquina. No estoy seguro, pero creo que era Dorian Yates, él. 11º en el Chicago Pro, 14º en la Noche de Campeones, y en el Mr. Olympia de ese año ni siquiera calificó. Aquí ya se estaba enfrentando contra algunos de los mejores competidores de la época, como Kevin LeBron, Flex Wheeler, Chris Cormier y Paul DeMaio. En 1993, Ronnie compitió en 4 shows profesionales, logrando el cuarto lugar en una ocasión y 3 sextos puestos. 1994 fue muy similar, con 2 terceros lugares y un cuarto puesto en distintas competencias profesionales. Y para la Olimpia de ese año quedó en la posición 15 de 23 competidores. Mire, esto es lo que yo les comentaba al principio del video, que muchos piensan que Ronnie fue un prodigio desde el principio y no conocía las derrotas como tal hasta el último, y después de todos los Olimpias que ganó. Y nada más lejos de la realidad. O sea, él partió, aquí ya mencionaron 2 años en donde conseguía terceros lugares, quintos lugares, un puesto 15 de 23 en los Olimpias, es casi al último. Y él con los años consiguió el físico que nos logró a todos impresionar tanto, pero a lo que voy con esto es que hoy en día a un atleta por simplemente no ganar una competición, por quedar en un segundo puesto, quedar en un top 5, por ejemplo, si no gana, ya le están pidiendo que se retire, que no vale para el culturismo. Y tenemos que pensar que a los atletas hay que dejarlos formarse, hay que dejarlos competir, que su cuerpo tome forma, que vayan ganando tamaño de a poco, porque ese es otro. Actualmente los atletas buscan ganar masa muscular muy rápido, y por eso es que vemos físicos cuadrados, con abdomen distendido, en donde
si en algún momento tuvieron alguna estética, la pierden por esa rapidez en ganar tanta masa muscular. Y es un error, hay que dejar que el cuerpo con los años vaya ganando de a poco masa muscular y, y asentándola, porque antes por eso se mostraban también físicos con tanta madurez, porque dejaban madurar su musculatura nueva que ganaban año a año, no como ahora, que ahora en un año quieren convertirse o intentan convertirse en Ronnie Coleman y ninguno hasta el momento lo ha conseguido, porque intentan apurar un proceso que jamás va a funcionar eso. Coleman estaba teniendo serios problemas. Sentía que por alguna razón su progreso estaba siendo mucho más lento que algunos de los demás competidores, pues hasta este punto no había ganado ni una sola competencia profesional. Lo que no sabía es que estos competidores tenían un arma secreta, una ventaja competitiva sobre él. Para poner las cosas en perspectiva y dimensionar la anomalía genética que era Ronnie Coleman, consiguió ser el número 15 mejor culturista del mundo sin utilizar ni un anabolizante ni sustancia química. Ya, esto es imposible que sea verdad. Él siempre lo dijo, que compitió el primero en Mr. Olympia natural, pero es imposible, o sea, no. Un físico así es imposible, por muy privilegiado que aunque consumiera, ya era un físico espectacular. Yo creo que tal vez no consumía cierta farmacología que los otros sí, y que era la primordial para conseguir ese cambio tan abrupto que a él le faltaba. Pero de que algo consumía 100%. O sea, es imposible un físico así de forma natural, por muy privilegiado que sea. Yo creo que a eso se refería. No consumía tal vez, o no tenía la clave que los otros sí las tenían, que era algún producto en particular, básicamente. Y en una de las eras más competitivas en la historia de este deporte. Pero en 1995, una conversación con Flex Wheeler lo cambiaría todo. Al final de una competencia, Ronnie se acercó a Flex, le expresó su frustración de no poder ganar shows profesionales y le preguntó directamente cuál era su secreto. Qué estética, esto es increíble. Flex, quien era considerado uno de los atletas más talentosos y estéticos de su tiempo, no dudó en responder con sinceridad. Le explicó que si realmente quería ser competitivo en el nivel más alto del culturismo, tenía que empezar a hacer algunas cosas que los mejores ya estaban haciendo. Coleman, con su característico espíritu de disciplina y determinación, escuchó atentamente mientras Wheeler le mostraba el otro lado del deporte. El uso de anabolizantes y otras sustancias que permitían a los competidores alcanzar un tamaño y una definición imposibles de lograr solo con entrenamiento y alimentación. Flex no solo le habló sobre estos compuestos, sino que procedió a darle una lista completa de cada una de las sustancias utilizadas en la élite del culturismo. Para Ronnie, quien hasta ese momento había confiado únicamente en su genética superior y su ética de trabajo inquebrantable, esta conversación representó un punto de inflexión, no porque dudara de su capacidad, sino porque entendió que si quería estar a la altura de los mejores, debía entrar completamente en el juego. Lo que nadie imaginaba era que lo que estaba por suceder no solo representaría un antes y un después para la carrera de Coleman. Estas imágenes, Lo que estaba bueno, esto es lo que todos conocemos, por ejemplo, esto a cómo se mostraba en competición anteriormente, es otra cosa, otra historia. Esta espalda, o sea, ¿quién muestra esta espalda hoy en día? Increíble. Ya un antes y un después para la carrera de Coleman, sino también increíblemente siempre no solo representaría mantuvo, a pesar de que con los años se le iba distendiendo más el abdomen. Al último había yo recuerdo que ya era muy alarmante ese abdomen. Pero su cintura, como tal, a pesar de que el abdomen se le extendía, siempre se mantuvo estrecha. Entonces, eso yo creo que le ayudaba bastante. Y si nos damos cuenta también, antes no se veían esos cuádriceps con tanto bombeo hacia afuera como se muestran hoy en día. Es raro eso. De todos los competidores, todos tenían las piernas más rectas. ¿Será también porque quizás eran más altos? Porque competidores bajitos, Lee Priest era como de los más bajitos, pero tampoco tenía esas piernas bombeadas como, no sé, un Derek, por ejemplo, que muestran esas piernas con un bombeo tan exagerado hacia los lados. Yo no sé por qué hoy en día los atletas salen con unas piernas así, que se ve bien porque al final mejora a la estética y se ve los físicos más en X, que es lo que buscan los jueces hoy en día. Pero acá podemos ver que sin tener ese bombeo se ve un físico igualmente estético, o sea, increíble.
para la carrera de Coleman, sino también para todo el deporte, y quedaría grabado en la historia del culturismo para siempre. Ese mismo año Coleman compitió en la Copa Pro de Canadá, llegó con un mayor tamaño y definición. Era evidente su forma mejorada, y así por fin consiguió su primera victoria profesional, y esto marcaría el inicio de su ascenso a la cima. Ronnie Coleman had a slow start in the professional bodybuilding ranks, but is now a dominating force. En el Mister Olympia del 96, Ronnie quedó en séptimo lugar, y aunque estaba progresando de forma acelerada, su camino no estaba libre de obstáculos, pues hubo un competidor que lo hizo cuestionar todo, inclusive su misma determinación de dedicarse al culturismo. En 1997, Lee Priest estaba teniendo uno de sus mejores años competitivos, pues... No, pero esto ya es increíble, o sea, qué gana me hubiera dado de ver, yo no, claramente son competidores ya de hace muchos años atrás, pero ver, no sé, este físico con la calidad de video de hoy en día, porque si estos físicos se ven con esta calidad de imagen definidos y musculados, imagínense cómo se verían ahora con la calidad de hoy en día. Por ejemplo, ver a Lee Priest al lado de un Keon, por ejemplo, me gustaría verlo, porque claro, Keon sigue más la estética actual, de con esas piernas tan bombeadas y todo, pero Lee Priest tenía un músculo más, siento yo que mucho más consolidado que Keon actualmente. 97, Lee Priest estaba teniendo uno de sus mejores años competitivos, pues a pesar de ser un competidor de una estatura considerablemente... Miren esto, o sea, toda la masa muscular que tienen en su cuerpo, porque Lee Priest, ¿cuánto me dirá? ¿Un 1,60 tal vez? Por ahí. Y lleno de músculos, o sea, era un gigante en un cuerpo chiquito. menor a los demás, presentaba una simetría y proporciones prácticamente perfectas, y tampoco le faltaba tamaño muscular. En 5 competencias distintas ese año, Ronnie no pudo vencer a Lee Priest. Esto lo llenaba de frustración a tal grado que cuestionó si realmente estaba hecho para esto, y si el culturismo verdaderamente era su camino. No podía comprender cómo un competidor mucho más pequeño y ligero podía representar un desafío tan grande. I think you lost 5 times that year to him, or the year before, to Priest. It was like 5 different events that had happened to. I was 5 times depressed. 5 times. Su moral estaba tan baja que para el Mister Olympia de ese año, Ronnie retrocedió al 9º lugar, y justo cuando estaba considerando dejar por completo el deporte, su novia de ese momento lo hizo entrar en razón. No lo dejó renunciar. Pero miren, sí, esto es lo que voy. Pasó de ¿cuánto fue? De un 15, pasó a un 7º, después un 9º. Y claro, a pesar de que sí llegó a replantearse si debía continuar o no, continuó y miren lo que consiguió. O sea, por eso, por ejemplo, hoy en día tenemos lo más parecido que tenemos a un Ronnie Coleman es el Samson, que yo dudo sinceramente que llegue a un físico como este, porque genéticas como de Ronnie es y va a aparecer quizás alguna otra en mucho tiempo más. Pero no podemos pensar que Samson ya llegó a su límite si aún le queda para competir. O ya este año se notó que hizo un volumen igual bastante bueno. Y hay que ver cómo queda. Tal vez llega con un físico muy mejorado y yo creo que él al 100% no hay quien le gane actualmente. Y lo animó para que compitiera un año más. Así, Ronnie decidió participar en el Gran Premio de Rusia de la IFBB. Allí arrasó por completo y consiguió el primer lugar. Esto fue una chispa que le regresó la motivación y ahora nada lo detendría. El año de 1998 llegaba y el culturismo estaba por cambiar para siempre. Debido a múltiples lesiones, el 7 veces campeón del Mister Olympia, Dorian Yates, se retiraba, dejando el trono libre para una nueva generación de competidores. Por primera vez en 6 años, los aficionados estaban seguros de que habría un nuevo campeón. Había algunos favoritos, entre ellos estaban Kevin LeBron, Sean Ray y Flex Wheeler. Estos competidores ya formaban parte de la élite del culturismo con varios títulos importantes, incluyendo Arnold Classics, Gran Premios de la IFBB, y habían ya librado varias batallas por el título de Mister Olympia. Muchos creían que Flex Wheeler se... Increíblemente, mira, vamos a ver si logro pausarla. Varias batallas por el título de Mister. Hemos estado viendo bastantes atletas en las imágenes y Dorian Yates yo diría que es el menos estético de todos. Y a pesar de su falta de estética, porque si nos damos cuenta es un físico bastante tosco. Acá las piernas sin tanto bombeo. Bueno, aquí por ejemplo al LeBron tiene un poquito más, a Yates se le está un poquito más planas, que no quiere decir que tenga malas piernas, o sea, es que
por lo que se tiene como estética actual, estas serían unas pésimas piernas actualmente. Pero, pero nada que ver. Yo encuentro que está muy... Yo creo que actualmente se espera que todos los físicos sean iguales y eso es lo que le pierde la esencia al culturismo. Hay que mostrar distintos físicos, distintas propuestas y según algún baremo elegir cuál es el mejor. Acá tenemos el caso. Tenemos al físico menos estético, pero en tarima era el más condicionado y con más masa muscular. Y en ese momento se optó por premiar eso. Y por eso ganó tanto tiempo, a pesar de tener varias lesiones y todo, seguía ganando y ganando, ganando. Porque acá lo vemos, acá de los tres es el menos estético por lejos. Lejos el menos estético, pero era el campeón. Así que da para pensar. Yo siento que se debe dejar de buscar que sean todos los físicos iguales. Porque, no sé, en Classic yo creo que, o espero que no, van a esperar que aparezca un físico igual a Sevan. Y qué gracia tendría volver a tener un Sevan 2. Hay que buscar un físico que sea diferente, que tenga su identidad propia y que destaque con el resto. No tiene por qué ser igual. Así que me parece bastante interesante esto, porque se nota bastante la falta de estética de Dorian, pero no le fue un impedimento para hacer lo que llegó a hacer. Olimpia. Muchos creían que Flex Wheeler se llevaría el título ese año. Possibly Flex could eke it out. Flex Wheeler. Flex Wheeler. Flex Wheeler. Flex Wheeler. Yes, sir. Flex. Probably Flex Wheeler. Flex. Ronnie, por el otro lado, todavía no era considerado un contendiente serio para Mr. Olympia, ni estaba en el radar de la mayoría. Pero las cosas estaban cambiando. Ahora trabajaba con el entrenador Chad Nichols y había perfeccionado su entrenamiento, nutrición y suplementación especial. Los astros se estaban alineando para Coleman. Mr. Ronnie Coleman. Así, al llegar a la Olimpia, Ronnie sorprendió a todos con un físico que es considerado por muchos el mejor que presentó en toda su Increíble. carrera. Había conseguido un tamaño abrumador, pero con una definición y acondicionamiento superior al de los demás competidores. Por fin había afinado su físico. Igual, si lo analizamos acá, Ronnie tiene bastantes similitudes con Keon. Con ese abdomen, con esta separación acá que lo afea bastante. Es exactamente lo mismo que le pasa a Keon. Que antes, por ejemplo, no se hacía el vacuum, que se llama actualmente. Y la verdad que sería bastante interesante ver cómo quedaría Ronnie con un vacuum. Y parece ser que tiene ginecomastia. Igual Ronnie Coleman. Bastante, por lo visto. Porque yo creo que de todo lo que le afeaba el físico a Ronnie era este abdomen tan distendido y voluminoso, porque la cintura era súper estrecha. Un buen dorsal, buenas piernas, los brazos para qué decir. Pero el abdomen siempre le afeó el físico. In second place, Flex Wheeler. Nadie podía creer lo que había sucedido. Ronnie Coleman había pasado de 9º lugar el año anterior a ganar el Mr. Olympia. Esto era algo nunca antes visto en el culturismo profesional. This is where I got my genetics from right here. Right here. This is why I'm the winner. Dice de que de esta persona conseguí mi genética y mira los brazos que tenía la mamá. Se sabe por dónde venían las cosas. Right here. Chad, hey, we did it, baby. We did it. We did it. Para 1999, Flex Wheeler planeaba su venganza. Había llevado su preparación al máximo nivel y así consiguió llegar al escenario en la mejor forma de su vida. 7 kilos más pesado y con un mejor acondicionamiento que el año anterior. Ronnie, por el otro lado, había fallado en su puesta a punto, por lo que su físico en el escenario no era tan impresionante como el del 98. Incluso los demás competidores detrás del escenario sabían que nadie tendría posibilidad de ganarle a Wheeler ese año. Pero lo que ocurrió después se convirtió en uno de los momentos más impactantes en la historia del culturismo. Second place, Flex Wheeler. Cuando anunciaron el nombre de Flex Wheeler en segundo lugar, él le dio la espalda al público en señal de decepción, mientras Ronnie se desplomaba al piso entre lágrimas de alegría, y la arena del Mandalay Bay estallaba en una mezcla de abucheos y ovaciones. Wheeler aceptó la medalla de plata con un evidente disgusto, quitándosela del cuello al instante.
Miren, esto yo no tenía ni idea de que había sucedido. Em, la verdad es que a simple vista se veía superior el físico de Wheeler, más estético, sí, la dilatación que les comentaba que ya mostraba Ronnie. Se notó que ganó bastante más masa muscular y se asemejó más a Ronnie, porque el año anterior se entendía que Ronnie le ganara porque era mucho más grande. Y el culturismo es músculo definido y Ronnie, a pesar de su problema abdominal, tenía más que flex. Pero acá se asemejó bastante, era mucho más, tenía todo superior a Ronnie y aún así perdió. Y incluso la misma gente lo reconoció y lo abucheó. Y me parece interesante porque, por ejemplo, hoy en día pasa con Derek. Que bueno, yo encuentro que Derek es mucho más significativo porque, no sé, yo siento que Derek cuando ha ganado los dos Mr. Olympia que ha ganado, yo creo que ni siquiera debería haber estado en un cuarto lugar. Porque sí, tal vez entrega a nivel de estructura lo que se está pidiendo, pero no sacas nada contra una estructura y masa muscular si no la tienes mínimamente definida o aceptable. Y Derek se ha mostrado en el Mr. Olympia bastante mal, yo creo que en todas las ocasiones. Yo creo que el único lugar donde se mostró de una forma decente fue en el Arnold, que ganó, si no me equivoco, a Samson le ganó el Arnold ese año. Pero en el Mr. Olympia se ha mostrado muy mal, y a lo que voy con esto es que también la gente está bastante en desacuerdo con que Derek haya ganado los Mr. Olympia, y con Ronnie Coleman también pasó, siguió ganando. Veremos también este año cómo le va a Derek, pero hasta el día de hoy la gente no está muy convencida y no lo reconoce como tal, como Mr. Olympia. Ronnie Coleman había hecho lo imposible, y a partir de ahí seguiría ganando prácticamente cada una de las competencias en las que se presentaba, incluyendo el Mr. Olympia del 2000, consolidándose como una fuerza dominante en el culturismo. Fue un verdadero campeón de batalla, compitiendo en todo el mundo y derrotando regularmente a Wheeler, LeBron, Sean Ray y Chris Cormier. I won last year, so why change what works? Pero a medida que su dinastía crecía, la competencia se volvía cada vez más dura. Ronnie comenzó el 2001 ganando el Arnold Classic, siendo la única vez en la historia en que un actual Mr. Olympia se llevara este título. Sin embargo, esto resultaría ser un error, ya que ese mismo año apenas logró retener su corona en una de las Mr. Olympias más controvertidas. Y este sería el inicio de una de las rivalidades más icónicas en la historia del culturismo. Apenas 3 años después de su debut profesional, un joven Jay Cutler sorprendió al mundo entero al no solo desafiar a Ronnie Coleman, sino incluso a superarlo en ciertos momentos sobre el escenario. Cutler llevó al campeón al límite, y hasta el día de hoy muchos creen que Ronnie debió haber quedado en segundo lugar aquella noche, especialmente después de que Cutler lo venciera en puntuación en la ronda preliminar. Ronnie subió al escenario el primer día con el abdomen Sí, pero miren esto, o sea, no pueden dar como campeón a un atleta con este abdomen, o sea, que este es el problema. Yo creo que, no sé, puedo estar equivocado, pero uno tiende a asociar el culturismo con una escultura, y algo escultural no puede tener un abdomen así. O sea, aunque todo lo demás sea increíble, porque lo es, no puede presentar esto. ¿Entienden? O sea, por muy estrecha que sea su cintura, esto le afea bastante. Porque es como lo que pasa actualmente con Nick Walker, y es lo que se le reprocha bastante y lo logra salvar cada vez más. Aunque aún no al 100%. No importa que un atleta tenga un abdomen como esto, o aunque sea peor o lo que sea, pero en la tarima no lo puede mostrar. Y es lo que, por ejemplo, como les comento actualmente, Nick Walker intenta luchar con ello y cada vez mejor. Por ejemplo, la última competición que ganó prácticamente no mostró su abdomen distendido hasta el último, que cuando ganó y lo entrevistaron como tal, que se relajó y mostró el abdomen y fue criticado inmediatamente, a pesar de que en toda la ronda de poses no en ningún momento relajó el abdomen. Pero esto no se puede mostrar en una tarima. Aunque lo tengan, tienen que simularlo de alguna forma y trabajar en ello. tendido y fuera de forma.
Más tarde revelaría que había sufrido una severa deshidratación la mañana de la competencia, mientras que Cutler llegó seco, con buen tamaño y una definición impecable. Increíblemente Cutler, miren, por ejemplo, tiene la cintura bastante más ancha, creo yo, que Ronnie, pero el abdomen como metido hacia adentro, remetido, o sea, se nota que hay un bastante buen trabajo y que de seguro no abusaba mucho de la comida, porque no se le distiende para nada el abdomen, o sea, está como remetido hacia adentro, increíble, incluso cuando está relajado. Acaba por delante en la tabla de posiciones. Sin embargo, todo cambió en la segunda noche, cuando Ronnie apareció completamente transformado. Su abdomen hinchado había desaparecido y su densidad muscular era evidente, justo lo suficiente para imponerse a su joven rival. In the moment of truth, Ronnie Coleman, four-time Mr. Olympia, Jay Cutler, first-time runner-up and $60,000 richer, as Ronnie Coleman, known for his trademark. Finalmente, Ronnie logró una victoria ajustada en una decisión muy discutida. Era la primera vez que se le veía vulnerable desde el 98. En el Olympia del 2002, Ronnie volvió a derrotar a Kevin LeBron para llevarse el título. Pero una vez más, la decisión de los jueces ocasionaba controversia, pues Kevin LeBron había presentado un físico impecable. Aunque Ronnie ganara el título, sabía que algunos competidores le estaban pisando los talones y sentía que estaba perdiendo dominancia, especialmente porque la opinión del público favorecía a otros contendientes. Coleman sabía que tenía que hacer algo para distanciarse de todos los demás competidores y mantener su posición como una fuerza imparable en el deporte. Así que se puso a trabajar, entrenando más pesado y con mayor intensidad que nunca. I was trying to distance myself from everybody else. So I kept getting bigger and bigger, so nobody would catch up with me. Al llegar a la Olympia del 2003 con unos descomunales 130 kilogramos, reescribió las reglas del culturismo. Hasta el día de hoy, muchos consideran que junto con el del 98, su físico del 2003 fue el mejor de todos los tiempos. Jay Cutler volvía a dar batalla por ese título, pero no había mucho que pudiera hacer. Después del 2003, Ronnie había encontrado la fórmula perfecta. Sí, este año por lo que mostró, por lo visto ganó masa muscular y se notaba un mejor control en el abdomen. Ganar pesado, comer en grande y adquirir más tamaño que todos en el escenario. Y le funcionaba de maravilla. Tras ganar 7 títulos consecutivos, su confianza estaba en el punto más alto. Pero el cambio es inevitable, algo que se acerca sigilosamente cuando menos lo esperas. Y para el 2005, este cambio se sentía en el aire. Jay Cutler said you were 100% beatable. What do you say about that? I said Jay Cutler's smoking crack. He ain't in his right mind. Oh. Ese año Ronnie Coleman consolidaría su lugar en la historia, igualando a Lee Haney con la mayor cantidad de títulos de Mr. Olympia. Sin embargo, la amenaza a su trono nunca había estado tan cerca. Durante estos años, Jay Cutler se había quedado estancado como el eterno segundo lugar, siempre detrás de Ronnie. La gente comenzó a asumir que ese era su límite. Era respetado, muy querido y un favorito de los aficionados, pero nadie creía realmente que pudiera vencer a Coleman. Lo que nadie sabía es que la historia se repetiría, y el 2006 de Jay Cutler sería un reflejo del 1998 de Ronnie Coleman. I'm going to take home my first Sandow trophy. I've been training for so many years. This is my destiny, and I think it's going to happen tonight. Mientras Ronnie ejecutaba una pose tras otra, algo quedaba claro: no estaba en su mejor forma. Jay, en cambio, había alcanzado su punto máximo. Su acondicionamiento y detalles eran impresionantes, y sobre la tarima reflejaba la confianza y la seguridad de un hombre que estaba... Pero miren acá, a excepción de Ronnie, todos eran increíblemente grandes, estéticos y con un abdomen súper controlado. O sea, acá los vemos caminando todos y no tienen los abdomen que presentan los culturistas de Open, destaco de Open actualmente. Esto ya son esculturas como tal, como les mencionaba. Listo para convertirse en Mr. Olympia. I will now announce the winner of the 2006 Mr. Olympia. The next name you hear will be the winner of the 2006 Mr. Olympia, Jay Cutler! En una de las mayores sorpresas de la historia del culturismo, el campeón reinante fue derrocado.
aquí, como ven, Jay, a pesar de que por fin gana el Olimpia, muestra una cara como de tristeza, ya vemos, no sé la palabra exacta que podemos poner a su rostro. Y era porque más adelante se descubrió que a Jay ya se le había dicho que iba a ganar, básicamente. No recuerdo exactamente las circunstancias, pero antes de que dijera los resultados, él ya sabía que iba a ganar. Pero por lo que tengo entendido, había un problema de alguno de los jueces con Ronnie, o no sé si con los jueces o con la institución del Mr. Olympia como tal, que ya no querían que siguiera ganando Ronnie. Entonces yo creo que tal vez es un poco de decepción de su parte, porque él esperaba ganarle sin nada que lo favoreciera, o sea, que le ganara bien y con todo a su favor, en este caso. Entonces, a pesar de que le ganó a Ronnie, no lo disfrutó tanto, y aparte que él era muy amigo de Ronnie, y él sabía que el Olimpia para Ronnie lo era todo, básicamente. Entonces, como que igual le apenaba que él perdiera, como tal, a pesar de que él ganaba. Así que esto simplemente habla de lo buen competidor y atleta que era Jay en este caso. Que yo creo que vamos a hacer un vídeo de él después de este. Algo que no ocurría desde 1984, cuando Lee Haney ganó su primer título al vencer al entonces campeón Samir Bannout. A pesar de haber decidido inicialmente que la Mr. Olympia del 2006 sería su última competencia, Ronnie se subió a la tarima una vez más en el 2007, obteniendo el cuarto lugar. This is the best contest of my life, regardless of my placing. I'm one of the happiest men in the world. Thank each and every fan out there who supported bodybuilding and supported me. I love y'all all. Y'all made me have the best life that I could ever have, and I could have never done it without y'all. Ronnie Coleman no solo aspiraba a la grandeza, sino a ser el mejor de todos los tiempos, pero alcanzar ese nivel de excelencia tiene un costo muy alto. Años de entrenamientos brutales, levantamientos récords y llevar su cuerpo al límite absoluto, finalmente le pasaban factura. Y para empeorar las cosas, llevaba 10 años entrenando con una hernia discal, una lesión grave que en casos extremos puede causar parálisis. Ronnie, en su afán por seguir acumulando victorias, había ignorado el intenso dolor en su espalda durante años. Desde su retiro en el 2007 se ha tenido que someter a 13 cirugías, incluyendo 8 de columna vertebral, las cuales son algunas fusiones espinales, un procedimiento en el que 2 o más vértebras se unen quirúrgicamente para estabilizar la columna, 3 cirugías de cuello y 2 de cadera. Si bien estos procedimientos aliviaron temporalmente su dolor, también presentaron enormes desafíos, pues dejaron a Ronnie con una movilidad limitada. Claro, por lo que se comenta, él aliviaba todas estas molestias con farmacología. O sea, él tuvo que haberse detenido mucho antes de que llegaran a estos extremos, pero él, por su afán de seguir mejorando en el culturismo y compitiendo con farmacología, de cierta forma ocultaba las molestias para seguir entrenando. Pero el cuerpo no es tonto, y en algún punto pasa factura, lo que le pasó a él en este caso. Hombre cuya vida estuvo definida por hazañas de fuerza sobrehumana, ahora enfrentaba la desgarradora realidad de luchar para realizar incluso las tareas más básicas del día a día. Sin embargo, lejos de sentirse deprimido, Ronnie siempre se ha caracterizado por mantener una actitud inquebrantable. Cuando le preguntan si se arrepiente del sacrificio que hizo por el culturismo, su respuesta es siempre la misma: lo haría todo de nuevo sin dudarlo. De hecho, menciona que su único arrepentimiento es no haber sacado 3 o 4 repeticiones más cuando levantó 800 libras en sentadilla por 2 repeticiones. I feel sorry that it happened, but I don't think Ronnie feels sorry about it, because you know what? He just did what he had to do to be the greatest bodybuilder of all time. And he will go down in history as the greatest bodybuilder of all time. La profunda influencia del Rey en la comunidad del culturismo sigue más viva que nunca. Su mensaje de resiliencia y fortaleza ha seguido inspirando a personas de todas las edades y disciplinas. Continúa siendo una de las figuras más queridas de este deporte. La historia de Ronnie Coleman no es solo una de ascenso y triunfo, sino un relato de resiliencia, transformación y un legado inspirador que continúa encendiendo la pasión de innumerables atletas en todo el mundo. Exacto, al final él siempre lo dice, y yo creo que lo dice de corazón, que a pesar de todo lo que pasó y cómo vive la actualidad,
no se arrepiente de nada de lo que hizo. O sea, él dio todo por lo que por lo que le gustaba, por lo que le apasionaba, y terminó pagando el precio por ello, pero también es lo que lo hizo tener todos esos años de gloria en donde pudo disfrutar lo que amaba, en este caso. Así que nada, muy buen documental. La verdad es que había bastantes cosas que no conocía. Por ejemplo, que muchas de sus victorias, yo pensé que una o dos, pero la verdad es que con bastantes veces le cuestionaron sus victorias. Muchas veces la gente estaba en desacuerdo con ello, y aún así él siguió compitiendo y ganando. Y siempre buscando mejorar, porque por algo terminó así. Por buscar mejorar y por buscar consolidarse, llegó a estos extremos. ¿Ya? Así que bastante buen video. No olviden acá seguir a esta cuenta. La verdad es que sube bastantes videos de este mismo estilo. Yo creo que tiene un video de Jay Cutler que lo voy a buscar para reaccionarlo también. Me parece bastante bueno. Así que dejamos el video hasta acá. Muchas gracias por acompañarme a ver este video y nos estamos viendo. Hasta luego.